la palabra ahora al profesor Pablo López. Agradezco, como han hecho las personas que me han antecedido con la palabra, agradezco por supuesto la organización de este congreso que vuelve a probar la capacidad de las estudiantes de esta facultad para organizar cosas de interés que luego suelen recordarse. Agradezco igualmente la invitación y el trabajo que me consta que es un trabajo muy exhaustivo y realmente muy paciente, ¿no? para encauzar todas las piezas de un congreso como este, y naturalmente agradezco también a todo el mundo que está aquí. Me ha gustado también ver a gente que hacía tiempo que no veía. Vamos a ver, pues como ya se han dicho, en realidad se han dicho muchas cosas y tampoco quisiera cansar demasiado a nadie. Bueno, de entrada comenzaría diciendo que me parece relevante el hecho de que se puede inaugurar un congreso así hablando precisamente del Estado a la hora de realizar un cierto abordaje al problema de la modernidad, porque es bien sabido, bueno, lo ha destacado el profesor Forst hace un momento, que naturalmente cualquier abordaje a problemas filosóficos o históricos es un abordaje que se realiza desde las categorías del presente. Y creo que hay algo del presente que es muy característico, es el hecho de que el objeto mismo del Estado, ¿no? Era un objeto relativamente indexible como objeto de estudio académico precisamente hasta mediados de los años 2000, ¿no? Hasta el año 2004, 2005, 2006. Época en la cual el problema del Estado parecía haber perdido interés en beneficio, podríamos decir, por arriba, ¿no? De las lógicas de la así llamada entonces mundialización, y por abajo las lógicas de los poderes microfísicos, ¿no? Pero siendo así que el Estado parecía quedar desubicado, digamos, en el nuevo diagrama de la reflexión política. Y entonces me parece que si hay algo que ya no se puede ignorar porque lo tenemos demasiado ante nuestros ojos, es el hecho de la persistencia del Estado, digamos, de la insospechada persistencia del Estado en la época de su supuesta desaparición, tanto como objeto académico, pero también como institución fundamental del ejercicio del poder, ¿no? Esto que también ha comentado antes Julio, ¿no? La reducción del Estado a esta versión mínima, ¿no? A la versión Winchester, diríamos, esa ilusión neoliberal, que en realidad ni siquiera recoge bien las propias posiciones neoliberales que desde el principio, me refiero a los años 30 del siglo XX, desde el principio fueron perfectamente conscientes de que ese programa incomparablemente ambicioso de reformas sociales, ¿no? Al que se llamaría desde aquel momento el neoliberalismo o el nuevo liberalismo, de que ese programa no podía llevarse a cabo de ninguna forma si no era precisamente a través del poder del Estado, ¿no? Que la institución estatal misma era el dispositivo esencial para llevar a cabo nada menos que una reforma completa de las relaciones internas de la sociedad civil, ¿no? Distintos planos en los cuales se reproduce y se organiza la sociedad civil. Pues, el propio neoliberalismo me parece que forma parte de la lucidez de ese programa
fue siempre desde el principio, ¿no? Si prescindimos, digamos, de su retórica externa y de su propia práctica de legitimación, fue siempre desde el principio un discurso sobre la toma y la utilización del poder del Estado. Y eso creo que hoy es completamente inevitable reconocerlo, ¿no? Y seguramente ninguno de los que estamos aquí nos permitiríamos la ingenuidad de imaginar que la realidad política de hoy es una realidad política en la cual los estados no tengan un peso absolutamente determinante. Entonces, esa primera consideración me parece relevante, ¿no? ¿Qué ha pasado con el problema del Estado y cuál ha sido el cumplimiento de esa promesa de su minimización o de su desaparición, ¿no? En la edad de los muros, en la edad de la población superflua, ¿no? En la edad de la gestión a gran escala de los procesos de la valorización, exactamente qué es el Estado. Creo que, insisto, nadie diría o nadie respondería a esta pregunta diciendo el Estado ha desaparecido y lo que hay es otra cosa, lo que hay es una institucionalidad por encima del Estado que ha aniquilado, ¿no? la funcionalidad que para el orden de valorización tiene el propio Estado. Entonces, desde aquí es en realidad desde donde quería hacer alguna aproximación a esta noción, que es la noción que nos convocaba al principio, que es la noción del Estado moderno, pero con una prevención que a lo mejor metodológicamente es interesante, y es subrayar el hecho de que entiendo que solo a partir de la Primera Guerra Mundial, en realidad, ¿no? se dan los parámetros para hablar de un Estado, diríamos, con capacidad de monopolio real de la violencia. Digamos, una construcción, ¿no? fortalecida administrativamente y con una capacidad simplemente desconocida, ¿no? Bueno, Juan Manuel Fort ha apuntado hacia eso, ¿no? ¿En qué ha consistido en realidad la debilidad del Estado moderno hasta el siglo XX? ¿O cuál ha sido realmente su capacidad de medirse con toda una serie muy amplia, muy heterogénea de poderes privados? ¿Cuál ha sido realmente la capacidad del Estado en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX de poder penetrar, de poder alterar, de poder producir, ¿no? intervenciones educativas, sanitarias, sociales, policiales, justamente hasta ese umbral, ¿no? de ese fortalecimiento y de la fundación de lo que nosotros podemos entender realmente como Estado monopolístico desde el punto de vista de la violencia, y que antes de este umbral en realidad las condiciones de construcción y de consolidación del Estado son, yo diría que relativamente incomparables, ¿no? Que obviamente hay continuidades, pero creo que de entrada sería prudente imaginar que gran parte del contenido que llena ese significante del Estado es un contenido producido en el siglo XX, que seguramente para evitar anacronismos excesivos conviene tener en cuenta esta cuestión. Entonces, el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno, siendo así que no entendemos por Estado moderno el Estado, ¿no? posterior a la Primera Guerra Mundial y su capacidad de producción de realidad, de producción de discurso, de producción de subjetividad, etc. El primer problema que encontramos en Hobbes, también se ha mencionado tanto Julio como Juan Manuel, el primer problema que encontramos es intentar determinar en qué sentido el Estado moderno es moderno, ¿no? En qué sentido sea Estado, a lo mejor podemos discutirlo después, en qué sentido es moderno, ¿no? Porque, claro, si estamos intentando pensar los fines de la modernidad, en qué sentido este problema es un problema que se presenta en estas condiciones de no ser precisamente una reflexión política de ningún otro tiempo, sino del presente, ¿no? Modernidad como lo propio del presente, o como lo propio de nada más que del tiempo presente, ¿no? Lo moderno, lo radicalmente moderno, como lo que no pertenece al pasado, sino que es lo del instante, ¿no? Bueno, el Estado moderno es un Estado que por lo tanto tendrá que poder mostrar su pertenencia al instante o su pertenencia a la ahora y no al pasado, Y la cuestión se complica algo por el hecho, también mencionado, de que esta búsqueda de aquello en lo que consiste la modernidad del Estado parte nada menos que de una indagación sobre la naturaleza humana, Primera paradoja, podríamos decir, nos aproximamos a la modernidad misma del Estado en Hobbes, el de Yatán o el de Kibbe, en cualquiera de los textos de Hobbes, nos aproximamos a esta modernidad partiendo de un análisis
de la naturaleza humana misma. El punto que a mí me parece siempre más interesante de Hobbes es la forma en la cual combina esta doble perspectiva. Por una parte, tratarse con la cuestión de la naturaleza humana, y por otra parte, con la cuestión de la modernidad. Cómo producimos, ¿no?, el punto de vista de la naturaleza humana en condiciones modernas. Entonces, cómo pensamos la naturaleza humana se convierte en el elemento decisivo para pensar la modernidad del Estado. Hacemos una aproximación a la naturaleza humana. Ahora, en la medida en la cual esta aproximación es ya específicamente moderna, la modernidad misma del Estado se anclará en la forma en la cual concibamos lo propio del presente, en la naturaleza humana. Y lo que hace aquí Hobbes de una manera realmente rigurosa y realmente consecuente es, también se ha citado antes, aplicar un método analítico, aplicar un método cartesiano, galileano, en virtud del cual la comprensión de cualquier problema complejo exige la comprensión de cada una de sus partes menores, ¿no?, la reducción de sus partes, hasta el punto en el cual estas partes serán como absolutas, serán como claras y distintas, serán como aquello que no puede ser pensado sino precisamente de esa manera, ¿no?, la descomposición. La naturaleza humana, ¿no?, subrayo esto, pensada a través de una radicalización del método analítico que nos lleva a la idea de que la unidad última, ¿no?, a la hora de comprender en qué consiste la naturaleza humana, es la unidad del individuo corpóreo, ¿no?, la descomposición del problema, ¿no? Estamos intentando ser rigurosos, ¿no?, y no dejarnos llevar por supersticiones, ¿no?, o por ideologías, sino realizar un conocimiento científico cierto de la naturaleza humana. Bueno, la naturaleza humana se puede pensar a través del individuo corpóreo como unidad última y de sus afectos, ¿no?, el individuo de sus afectos. Las unidades que nos permitirán comprender la lógica estatal, la lógica de la reconstrucción del Estado, es el tipo de movimiento particular, el tipo de atracción o de repulsión que caracteriza a los individuos corpóreos humanos. Y partiendo de aquí intentamos armar la exigencia misma del Estado moderno. Ahora, lo interesante, por lo tanto, es que en la misma decisión previa, ¿no?, de entender la naturaleza humana siguiendo el método analítico, lo que queda excluido es nada menos que el conjunto de prácticas, el conjunto de relaciones, el conjunto de costumbres históricamente construidas en la relación entre los individuos corpóreos. Somos modernos, ¿por qué? Porque no admitimos como propio de la naturaleza humana, sino precisamente la individualidad corpórea y sus afectos. Ahora, la decisión misma de ser modernos es una decisión que deja fuera una determinada forma de pensar lo político mismo, relativo justamente a las prácticas en común, a las prácticas colectivas, al tipo de solidaridad o de vínculo social que pasa a ser entendido como propiamente lo arcaico, como lo propio de otro tiempo, como aquello que, persistiendo en la modernidad, no será nada más que una fuente de discordia, como una fuente de guerra, ¿no?, como la prolongación de la guerra civil en el interior del Estado. Entonces, ser modernos es ya tomar una decisión fundamental, completamente fundamental, que es la exclusión, digamos, de las prácticas comunes o de la vida social, ¿no?, porque el individuo corpóreo hobbesiano no tiene más relación que precisamente las relaciones de competencia, y plantear la pregunta en estos términos, ahora sí específicamente modernos, de en qué condiciones puede haber ley, siendo así que aquello que debemos gobernar es precisamente una multitud de individuos interesados e infinitamente enfrentados. Entonces partimos de esto, mirada moderna, una mirada en la cual convergen, ¿no?, por una parte el método analítico y por otra parte el individualismo metodológico en el plano de la filosofía política, para decir la pregunta política moderna, que nunca antes se pudo hacer, y por eso dice Hobbes, no hay ciencia política antes que yo, exactamente, no hay ciencia política antes que el declive, antes había otras cosas, pero no había ciencia política. Bueno, la pregunta científica que tiene que plantearse en condiciones de modernidad es cómo puede haber ley allí donde los individuos se encuentran todos enfrentados con todos, exactamente cada uno contra cada uno, en virtud de la conducción de sus propios instintos y de sus propios afectos. Entonces, el punto de partida
para la reconstrucción del Estado moderno, y lo que tiene de luminosa la posición de Hobbes y lo que tiene de históricamente original seguramente es esto. Partimos de eso que llama Hobbes el estado de naturaleza, pero entendemos ese estado de naturaleza desde el punto de vista de que en él no hay más que individuos corpóreos que buscan la maximización de su poder, que buscan su propia seguridad, que buscan su propia reputación, que intentan salvaguardar los frutos de su trabajo y su propiedad, y la cuestión es cómo hacer valer la ley allí donde ya no vale nada más, ¿no? Donde ya no vale la costumbre, donde ya no vale la tradición, donde ya no vale la religión, en ese espacio. Entonces, la formulación que yo diría que nos coloca, ¿no?, en el punto de vista de la modernidad, del Estado moderno, es la que Hobbes plantea con la máxima precisión. Es decir, bueno, el estado de naturaleza es una guerra de todos contra todos, exactamente, es una guerra de cada uno contra cada uno. Cada uno contra cada uno. La cuestión es siempre, ¿qué sociedad puede ser descrita diciendo que nos encontramos en una guerra de cada uno contra cada uno? Esa sociedad, precisamente, que posteriormente recibiría el nombre de sociedad civil moderna, ese tipo de relaciones interesadas, atravesadas por la sociedad mercantil, pero no solo por la sociedad mercantil, en la cual hacemos valer nuestra propia privacidad, en la cual hacemos valer nuestro propio interés, en la cual establecemos relaciones de competencia por el poder, por los bienes, por la reputación, etc. Se podría decir aquí, la cuestión es, decretamos la naturaleza arcaica de los vínculos sociales, de las prácticas comunitarias. Planteamos, por el contrario, la idea de que ha de haber una forma de vincular, una forma de articular aquello que por sí mismo no se encuentra vinculado, como vincular a las unidades corpóreas, ¿no?, que no tienen nada en común, Ahora, la tesis que creo que sería interesante pensar es esta: ¿hasta qué punto la vida posterior del Estado, y sobre todo la forma en la cual en el Estado cristalizan determinadas demandas procedentes, por ejemplo, de los movimientos de autoorganización de la clase trabajadora en el siglo XIX, hasta qué punto la misma deriva del Estado moderno no consiste en algún grado en el retorno de esto excluido, por la decisión inicial de Hobbes? Hasta qué punto la vida misma del Estado, y por lo tanto también el programa de la modernidad, no está definido fundamentalmente por aquello que queda excluido desde un primer momento. Hasta qué punto no es precisamente el retorno de la sociedad misma, ¿no?, de las prácticas sociales mismas, de las formas de autoorganización de las clases populares, las que determinan la vida del Estado, pues sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX y claramente en el siglo XX, con los pactos fundamentales del Estado contemporáneo. Pero que en todo caso no es una decisión inocente, ¿no?, la decisión por la cual efectivamente preferimos un tipo de planteamiento específicamente moderno y intentamos responder a esta cuestión. Somos individuos interesados, no reconocemos nada más que como individuos interesados que compiten por su propio poder, por su propia reputación, y debemos plantear esta pregunta: ¿en qué condiciones puede haber aquí ley? ¿En qué condiciones se puede producir aquí la obediencia? ¿En qué condiciones se puede producir la obediencia? Insisto, con la descomposición, digamos, del antiguo régimen, con la descomposición que pasa por el hecho de que los individuos, de los que Hobbes dispone, ¿no?, los individuos que Hobbes tiene ante sí, son precisamente individuos que están siendo sometidos a ese proceso de desgarramiento, ¿no?, de separación con respecto a sus unidades productivas, sus unidades éticas de origen. Efectivamente se está produciendo ese efecto por el cual el individuo es desarraigado de su territorio, podríamos decir desarraigado de sus condiciones materiales de existencia, y se convierte más bien en un transeúnte, en un vagabundo, en esa gente a la que se refiere Hobbes, ¿no?, esa gente que asalta las diligencias, y contra la cual conviene ir armado. La ruptura, por lo tanto, la ruptura de la localización de los individuos, o en otras palabras seguramente bien conocidas, la así llamada acumulación originaria, que tiene consecuencias fundamentales a la hora de pensar, pues, cómo se vincula efectivamente
a ese tipo de población transeúnte, que ya no se encuentra vinculada a normas comunitarias, a las normas de su parroquia, a las normas de su estamento, a las normas de su municipalidad, a las normas de su gremio, etc. Sino que son precisamente esa figura que asedia al pensamiento político moderno, que es la del individuo desarraigado con respecto a esos patrones éticos. ¿Cómo sujetamos, cómo producimos científicamente la obediencia? ¿No? Que seguramente es la cuestión a la que trata de dar respuesta el Leviatán o el Niquío. ¿Cómo producir científicamente la obediencia, siendo así que nuestro escenario es este? Ya digo, seguramente llegamos a ese escenario a través de una reflexión bastante ambigua sobre la naturaleza humana y bastante marcada, diríamos, por determinados presupuestos políticos, pero en todo caso la lucidez de Hobbes es la de reconocer un escenario que no era el escenario de Maquiavelo, que desde luego no era el escenario de Aristóteles, etc. Que ya no es la cuestión en torno a la adecuada armonización del pueblo y la aristocracia, por ejemplo, sino más bien cómo articular la obediencia y el vínculo legal entre individuos que se encuentran naturalmente separados. Entonces la respuesta es tan rigurosa como el planteamiento del problema. ¿No? Tan rigurosa como el planteamiento del problema. La única forma de producir obediencia, de producir ley, ¿no? en esta condición en la cual los individuos han dejado de creer en cualquier cosa, que los vincule, ¿no? Es instituir una fuerza material que no admita comparación con ninguna otra fuerza. Literalmente esa es la respuesta de Leviatán, dicho casi telegráficamente. ¿Cómo vincular lo que no tiene vínculo natural? Bueno, estableciendo un poder de aterrorizar por igual a todos los individuos. Esto es instituyendo esa figura, ¿no? que Hobbes, insisto, siempre con la máxima precisión, ejemplifica o toma como figura de referencia al Leviatán bíblico, ese que queda descrito en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, como ese cuyo poder no admite comparación con ningún otro sobre la tierra. Ese elemento cuyo poder no admite comparación con ningún otro poder. Ya está. Diríamos, destrucción completa del derecho natural o de la sustancia misma de la ley. Lo fundamental es rastrear lógicamente, filosóficamente, aquello en lo que consiste que exista ley, cuáles son las condiciones sin las cuales no puede haber ley. Bueno, esos individuos descreídos e inhabilitados y separados con respecto a sus suelos nutricios, solo serán sujetos de obediencia si el poder estatal es un poder que no puede compararse, que no admite comparación con ningún poder privado. La institución del Leviatán, ese monstruo cuya sola presencia neutraliza el combate, ¿no? Como se dice también en el libro de Job. Combatirás tú con el Leviatán, llevarás a tus hijas a jugar con el Leviatán, ¿no? Atraparás al Leviatán con un garfio, con un anzuelo. Solo su presencia te hará desistir. De la forma en la cual se describe a Leviatán en el libro de Job. Y como se ve, la figura está perfectamente elegida. Se trata precisamente de eso. Solo su presencia cancela el combate, cancela la guerra. Es una forma particular de pensar el Estado moderno, en esa secuencia, que ya digo que caracteriza su propia modernidad. Es decir, de lo que se trata ya no es de pensar el pueblo o la aristocracia o las clases o los estamentos o las comunidades o las municipalidades o el imperio. Se trata de pensar la sociedad civil como ese espacio en el cual los individuos creen esencialmente su propio interés, y la única forma de hacerlo es lógicamente instituir ese poder que no se encuentra significado de ninguna manera, que no reconoce norma por encima de él, que no se encuentra vinculado, condicionado, limitado por derecho natural alguno, por cuanto que cualquier límite que se pretenda establecer al poder soberano será un paso hacia la guerra, un paso hacia la posibilidad de combatir el Estado mismo, como Leviatán. Modernidad, Estado moderno, como este Estado que hace una utilización peculiar del miedo, ¿no? que opera según una cierta ley
ley de la transmisión o ley de la conservación del miedo, en virtud del cual lo que caracteriza a la sociedad civil moderna es el miedo, ¿no? El miedo, la desconfianza ante todos los demás. Y la forma en la cual se erige el Estado es precisamente llevando a cabo una concentración del miedo, Tememos a todos los demás, por lo tanto, siguiendo la lógica del pacto que no firmaremos nunca, pero que podemos racionalizar y que podemos asumir, y que de hecho asumimos cada vez que obedecemos, y que de hecho asumimos, ¿no? con la máxima crudeza, asumimos cada vez que preferimos vivir a morir. Cada vez que preferimos vivir a morir, estamos firmando un pacto hobbesiano. Cada vez que, como dice Hobbes, la legitimidad de la conquista no viene dada por la victoria, viene dada por el hecho de que el derrotado te pone las armas, del acto de consenso. Lo que ahí se hace ver es el tipo de cálculo, ¿no? que a gran escala realiza el Estado, la preferencia de la vida sobre la muerte. Por lo tanto, concentración del miedo, ¿no? Concentración de la capacidad de producir miedo. La única forma de generar vínculo es que todos estemos aterrorizados por igual. Exactamente es la fórmula que emplea Hobbes en su famosa descripción del pacto. Entonces, lo que me interesaría, como ya se ha dicho, ¿describe esto realmente algún Estado existente? Bueno, Perry Anderson dice, nunca ha existido un Estado hobbesiano. Pero no hace falta ser Perry Anderson, ¿no? para saber que obviamente no ha podido existir jamás un Estado que monopolice de esa forma la capacidad de producir miedo, aunque solo sea por esto, no es que de hecho no haya existido, sino que por la misma formulación podemos entender cuál es el límite de esta concepción, y es el hecho o la intención de pensar al Estado al margen de la guerra, al margen del conflicto. Esta sería una cuestión metodológicamente interesante, ¿no? Puede pensarse el Estado, cualquier Estado realmente existente, puede pensarse sin atender al conflicto mismo. No digo ya conflicto internacional, ¿no? que ya se ha citado antes, no ya la guerra entre naciones, sino al conflicto interno mismo. No sé si podemos hablar todavía o no de clases, pero imaginando, por ejemplo, las lógicas que se desarrollan en el interior del campo burocrático, ¿no? en la consolidación de los Estados modernos, en las luchas propias dentro de la casta funcionarial, por ejemplo, pero también en la relación que mantiene permanentemente el Estado moderno con su afuera, ¿no? con los poderes privados. Puede pensarse realmente cualquier Estado, el Estado neoliberal contemporáneo, puede pensarse sin las lógicas del conflicto, de la hegemonía, de la supremacía de grupos, ¿no? de la apropiación. Puede pensarse el Estado de Derecho, sin las lógicas mismas de los equilibrios de fuerzas sociales. Esta es una cuestión que creo que es muy importante también para la reflexión filosófica actual, ¿no? Pero de todas formas yo no creo que lo fundamental sea que Hobbes describe bien o mal, ¿no? Porque no diría que su pretensión es la de describir bien, sino la de plantear esta cuestión, ¿no? Hay unas condiciones sociales completamente nuevas, o al menos digamos en proceso de consolidación, que es lo que en este plano se exige para que haya, digamos, condición de no guerra, condición de paz. ¿Qué es lo que se exige para que las sociedades civiles modernas no entren en un estado de autodestrucción? Y la respuesta de Hobbes, insisto, no tanto descriptiva, sino más bien normativa, es decir, si persiste, ¿no? Si en esta condición de competitividad, digamos, de desarrollo inicial de la lógica del intercambio capitalista, se mantiene la pluralidad de las fuentes, legales, entonces ese Estado será técnicamente un Estado de guerra, ¿no? Si en el momento en el cual se universalizan las relaciones mercantiles, las relaciones competitivas, y no hay nada con respecto a lo cual todos los individuos puedan realizar sus cálculos, ¿no? Esto es, no sepan exactamente cuál es el código al cual tienen que atenerse sus intercambios, entonces eso será una guerra. Creo que es una respuesta absolutamente rigurosa. Es decir, la única condición en la cual la sociedad civil moderna no se autodestruye, en el sentido de perder su misma consistencia, es que existan patrones de cálculo generales, es que existan leyes. El antiguo régimen, digamos, las formulaciones premodernas del derecho, ¿no? vigentes, pues eso, hasta el comienzo de la modernidad, podían permitirse una pluralidad realmente fortísima de fuentes, ¿no?
el derecho medieval, una pluralidad en la cual no hay ningún sistema centralizado de normas. Pero, diríamos, la consistencia misma de las relaciones sociales y de los vínculos sociales hace que eso no produzca la descomposición de la sociedad. Ahora, en las nuevas condiciones en las cuales los individuos han recorrido ese penoso camino desde la campiña escocesa, ¿no?, durante semanas hasta llegar a las afueras de Manchester, etc. En ese recorrido resulta que si no hay leyes con respecto a las cuales todos sepan a qué atenerse, entonces eso será una guerra abierta. Eso es una guerra abierta. Entonces, fundación, por lo tanto, de leyes vinculantes en el plano mercantil, en el plano penal, en el plano procesal, en el plano administrativo, etc. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales los individuos que ya no creen en nada, ¿no?, formarán una unidad consistente que no derive en una destrucción de todos por todos o de cada uno por cada uno? Que todos tengan ese plano de garantías con respecto al cual puedan realizar su propio plan privado de existencia, sabiendo exactamente a qué se atienen con cada una de sus acciones. Por lo tanto, insisto, no tanto descripción, sino más bien esta consideración tan profunda y tan lucida por parte de Hobbes. Solo habrá ley en condiciones de sociedad civil moderna, si se quiere decir sociedad civil capitalista, solo habrá ley allí donde el poder del Estado no pueda compararse con ningún otro poder. O dicho en negativo, ¿no?, allí donde los poderes privados puedan competir con el poder del Estado, no habrá ley, ¿no? Allí donde los poderes privados puedan competir con el poder del Estado, no habrá ley, habrá otra cosa. Pero desde luego no habrá ley en el sentido de norma, ¿no?, universal que vale para todos los casos, etc., ¿no?, que no admite excepciones, etc. Eso es la idea hobbesiana, me parece que es, digamos, testimonio de una revolución jurídica realmente profunda. La primera revolución jurídica moderna, es decir, la consistencia misma de las sociedades civiles se juega en el hecho de que exista una norma vinculante, y esta norma solo existe si los poderes privados no pueden competir con el poder del Estado. En cuanto puedan hacerle la guerra, la ley dejará de ser ley, ¿no?, y será, por ejemplo, excepción, o será, por ejemplo, decreto, o será, por ejemplo, primacía del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, o cosas semejantes, ¿no?, que creo que, en fin, son tan familiares para todos nosotros que no hace falta dar más detalles, ¿no?, y que responde también a un cierto tipo de consecuencia cuyos efectos no se conocen hasta el siglo XX, ¿no?, pero que Hobbes está previendo con una anticipación realmente admirable, ¿no?, en condiciones de fragmentación, de negatividad, ¿no?, de enfrentamiento, de competitividad generalizada o de intercambiabilidad generalizada de todo por todo. La única posibilidad de que persista la ley, de que persista, por lo tanto, la no guerra, de que haya un tiempo de paz, es que todos sepamos más o menos a qué atenernos. Ahora, el contenido mismo de la ley no es tan relevante, ¿no?, o la sustancia misma de la ley no es tan relevante como el hecho de que haya ley, Entonces, anulación del derecho natural. ¿Qué es lo fundamental? Que haya ley. No que la ley sea justa o no sea justa, sino que haya ley, es decir, que haya eso, ¿no?, que nos permite no estar completamente desamparados, no estar completamente a merced de los afectos ajenos y de la depredación ajena. Lo racional es que haya ley, lo justo es que haya ley, lo injusto es desobedecer la ley, pero la ley como tal no puede ser ni justa ni injusta. Toda ley, por el hecho de serlo, es justa. Esta es la concepción de Hobbes. Toda ley, por el hecho de ser ley, es justa, ¿no? Estado, por lo tanto, podríamos decir, jus positivista, ¿no?, del derecho positivo. Cualquier ley, por el hecho de serlo, es justa. No hay, por lo tanto, posibilidad de medir la ley, no de calibrar la justicia de la ley con nada, con derechos naturales, con derechos inalienables, con derechos indisponibles, etc. Esto forma parte también del pasado, ¿no?, de lo arcaico, el derecho natural. ¿Sobre qué se podría fundar el derecho natural? Si no es precisamente sobre la religión, sobre la superstición, sobre las costumbres, etc. No hay derecho natural. El derecho natural solo vale como una pretensión de limitación del poder soberano, por lo tanto, como una condición de guerra. Toda ley es justa por el hecho de serlo. Esto es, como dirán los críticos de Hobbes, convertir a Dios en Satanás. Hacer, diríamos, que cualquier cosa, por ser palabra del soberano, sea buena. Convertir el Estado, de nuevo, rigurosamente en una instancia soberana.
circunstancia soberana, pero la soberanía no puede consistir en otra cosa que en esto. Es decir, claro que podemos indiferenciar a Dios de Satanás, porque Dios y Satanás no están condicionando nuestra producción normativa. El Estado es soberano, y si lo es en serio, entonces su palabra es justa. Entonces su palabra es justa. Se puede decir, bueno, es una manera particularmente cruda, ¿no?, de pensar los orígenes del Estado moderno, pero yo no diría que es cruda, diría que reproduce una primera forma de existencia, ¿no?, muy variable geográficamente, históricamente, que es la de ese Estado que podríamos llamar, con toda la prudencia, Estado legal, Estado meramente legal. A veces se dice Estado de Derecho, pero yo diría que es conveniente ser prudente, ¿no?, con la utilización de esta expresión, ¿no? Estado legal, Estado centralizado, Estado meramente legal, se dice a veces, en este sentido. Primera revolución jurídica moderna, ¿no? El Estado se expresa a través de la ley. El Estado se expresa a través de la ley. Y solo vale como ley la palabra del Estado. Solo vale como ley la palabra del Estado. Quien haya leído el Leviatán reconocerá muy fácilmente que uno de los oponentes fundamentales de Hobbes es el gobierno de los jueces, ¿no? El gobierno de los jueces. Esto es, la idea de que el juez pone ley. El juez pone ley, que es una idea absolutamente inseparable de la cultura jurídica inglesa, ¿no? La idea de que el juez es el valedor de la ley común, ¿no? Es el valedor del derecho común, no precisamente el Parlamento, no precisamente el rey, sino el juez, ¿no? Los tribunales. Los tribunales son los garantes del derecho de los Englishmen, ¿no?, de los ingleses, pero no es el Parlamento. El Parlamento puede ser arbitrario, los jueces no lo son, en tanto que se atiene a un conjunto de prácticas, de códigos no escritos, ¿no?, un modelo constitucional que no tiene constitución escrita, frente al cual Hobbes sabe perfectamente de lo que se trata, de decir, no vale la obra del filósofo moral como ley, no vale Aristóteles como ley, no vale la obra de los juristas como ley, no vale la obra de los doctos como ley, ¿no? La obra del doctor en derecho no vale como ley, pero sí valía hasta el siglo XVI, sí valía, claro, ¿no? Los códigos, los decretos, digamos, los fueros, etcétera, ¿no?, que permitía, digamos, la presencia de cualquier principio normativo por el hecho de ser verdadero, y obviamente Aristóteles es verdadero, ¿no?, como lo es Cicerón. La idea de Hobbes es, de nuevo, con este impulso de racionalización o de modernización, solo puede valer como ley la palabra del Estado, solo puede valer como ley aquello que viene avalado por la autoridad, por la autoritas del Estado y no por la veritas. Esto es lo que escribe Hobbes, bueno, está escrito en la traducción latina del Leviatán, que tanto gusta citar Carl Schmitt, ¿no?, esta idea de que la autoritas y no la veritas, facit legem, ¿no?, la autoridad y no la verdad, es lo que hace la ley. Entiéndase que esto lo que quiere decir es que venimos a invertir un principio que era bastante de sentido común, podríamos decir, según el cual lo que hacía que la ley fuera ley era precisamente su veritas, es decir, el hecho de que fuera racional, justa, de que fuera obra de un filósofo moral, de que fuera obra de un doctor en derecho, etc., ¿no? El hecho de que un juez pudiera apelar a las autoridades morales, a las autoridades jurídicas para dictar una sentencia, no precisamente un código penal rígido. Entonces, la idea de Hobbes, modernización del Estado, creo que va por este camino y creo que encuentra aquí también una formulación muy precisa. Lo que hace que la ley sea ley, no es su verdad, no es su racionalidad, es la autoridad que la avala. El hecho de ser palabra, ¿no?, de una autoridad constituida a tal efecto. Es un matiz que a lo mejor nos saca un poco de la historia, pero sí me interesa, porque como estamos pensando desde hoy, ¿no?, nosotros sí que somos no más modernos que nadie, es muy interesante que precisamente esta desformalización jurídica contemporánea, sea en algún sentido un retornar a esa condición que Hobbes quiere excluir. Esto es un retornar precisamente al peso fundamental de los tribunales de justicia, en la resolución de los conflictos. No sé si
se puede captar más o menos la continuidad de este problema, ¿no? La forma de constitución del derecho, digamos, en condiciones neoliberales es precisamente el primado de las instancias jurídicas, ¿no? En la mediación, en la resolución de conflictos, y no precisamente el de la ley como parlamentariamente avalada, como constitucionalmente protegida, sino el principio de los tribunales de las Cortes Internacionales, etcétera, que tienden crecientemente a resolver conflictos que no se atienen a la lógica misma de la ley en su sentido moderno. Me interesa mucho este contraste porque Hobbes parece pensarlo con relativa claridad, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales en efecto la ley puede ser entendida como ley? La ley es realmente universal, con aquellas condiciones en las cuales lo que vale es la palabra autorizada a tal efecto. Entonces, digamos, estado meramente legal, ¿no? Estado meramente legal. Un cambio en el estatuto de la ley misma, un cambio en el estatuto mismo de la ciencia jurídica y de la práctica misma de los jueces. Se podría estudiar esto con algo de detalle, pero ya no entro aquí porque quizás sea innecesario, ¿no? Pero simplemente como mínimo pensar ese contraste, ¿no? El régimen jurídico premoderno puede perfectamente habitar en condiciones de pluralidad normativa. Un conjunto de fuentes normativas y penales, instancias penales, las comunidades, las parroquias, los gremios, las municipalidades, el imperio, las propias religiones, etc. Todas ellas con capacidad de producir norma y todas ellas con capacidad de producir pena. Esas condiciones, entiende Hobbes, que son completamente inviables, ¿no? En el marco de la sociedad civil moderna, ¿no? Que de lo que se trata es de centralizar el sistema de las fuentes, ¿no? Y de monopolizar la producción de norma. Es el Estado moderno, ¿no? La monopolización de la producción de norma. Solo vale como norma lo que dice el Estado. Y ya digo, si alguien quiere releer el Leviatán o leer el Leviatán, seguramente encuentre constantemente referencias de Hobbes a esto. El saber no es la jurisprudencia de Hobbes, no es el saber de los jueces, ¿no? Más o menos desordenados. El saber es el saber desordenado. Y todo lo que sea darle poder a los jueces, ¿no? Es continuar la guerra. La guerra de las particularidades, la guerra de los conflictos privados, etc. Y entonces lo que quisiera pensar, ¿no? Por también romper un poco la continuidad de esta idea de Estado moderno, porque se pueda pensar exactamente en qué consiste, ¿no? el propio desplegarse del Estado moderno y las lógicas que recurren constantemente, ¿no? Lo subido por Hobbes como dictando una norma fundamental, es pensar la siguiente revolución jurídica, ¿no? Que lo cuento así un poco linealmente, sé que no es lo más adecuado, pero aunque sea como diagrama o como un marco general seguramente puede valer, ¿no? Cómo nace de aquí, ¿no? O digamos, cuáles son los puntos de diferencia, ¿no? Que se establece, no ya como este estado hobbesiano, que es un estado que se puede reconocer, diríamos, en la pretensión de esta centralización, sistematización de las fuentes de norma, que sencillamente un juez no puede apoyarse en cualquier cosa, vamos, siendo Aristóteles cualquier cosa, ¿no? Que un juez no puede apoyarse en cualquier cosa, que un juez no pueda dictar sentencia porque es costumbre, ¿no? O porque está en Cicerón, o porque está en Aristóteles, sino que solo pueda dictar sentencia siguiendo la palabra del soberano, ¿no? Quien juzga es el soberano, no es el juez, ¿no? Eso lo reconoceréis seguramente en el Leviatán, el hecho de que la interpretación de la ley es la interpretación misma del soberano, no la del juez. Pues bien, pensar, aunque sea muy esquemáticamente, una modificación ulterior que interrumpe la posibilidad de imaginar que el Estado moderno es el Estado hobbesiano, que define seguramente la aparición de eso que podríamos llamar derecho burgués, que en efecto difícilmente, ¿no? El pensamiento burgués se ha sentido identificado en Hobbes, ¿no? Difícilmente. Aunque solo sea por el hecho de que el derecho de propiedad no se puede presentar en Hobbes como ningún otro, como un derecho inalienable. Y también por el hecho de que Hobbes piensa que en efecto la exigencia de una determinada nueva clase de propietarios, de tributantes, que como tributantes quieren tener derechos políticos reconocidos, digamos, los grupos parlamentariamente representados, es también algo que está en la base del desencadenamiento de la guerra civil inglesa, las mismas pretensiones de la clase de los propietarios. Y lo presentaría simplemente así.
hay un punto en el cual este modelo hobbesiano, que es el modelo del derecho positivo, de la victoria del derecho positivo sobre el derecho natural, adquiere un tipo de desdoblamiento en virtud del cual el Estado se reconoce a sí mismo como vinculado por su propia ley, o vinculado por su propia ley. Este es un elemento fundamental, ¿no? El Estado hobbesiano no está vinculado por su ley, como el Estado spinosiano no está vinculado por su ley, ¿no? En el pacto hobbesiano no hay ninguna cláusula que limite las acciones del soberano, que solo sea porque el soberano no es firmante del pacto. El soberano es el resultado del pacto y consecuentemente no se puede firmar con él nada, ¿no? Porque no está antes del pacto, ¿no? Porque no está antes en ningún sitio, ¿no? Es lo que nace del pacto mismo, ¿no? Es lo que nace de esta que realizamos cada vez que preferimos vivir a morir, ¿no? Por lo tanto, el Estado legal, digámoslo así, ¿no? Estado centralizado, Estado meramente legal, es un Estado en el cual las propias acciones de los poderes públicos no se encuentran sometidas a la propia ley, no se encuentran sometidas a la propia ley. Bien, la siguiente revolución, que es una revolución tan seria y tan profunda como esta, es la aparición de eso que se llama en general Estado de Derecho, que responde de entrada a esta cuestión, ¿no? Las acciones de los poderes públicos están limitadas por las propias leyes del Estado, por las propias leyes del Estado. No se puede decir cualquier cosa, la autoritas no puede hacer pasar por ley cualquier cosa, sino que existen vínculos que son tanto formales, ¿no? De procedimiento para hacer la ley, sin los cuales la ley no vale como ley, pero también vínculos sustanciales, ¿no? Valores sustanciales, sin atenerse a los cuales la ley tampoco puede valer como ley, ¿no? Principios constitucionales, Estado constitucional, llamémosle así, Estado constitucional, que no es cualquier cosa y que no es el Estado hobbesiano, ¿no? No, juguemos un poco a esto. El Estado hobbesiano tiene una vida tan corta como el sujeto cartesiano, ¿no? Y tenemos la mente tan habituada a decir, bueno, modernidad, ¿no? Ser críticos de la modernidad y ponerse las cosas realmente fáciles, ¿no? Es decir, vamos a hacer una crítica al sujeto moderno como si fuera el sujeto cartesiano, y vamos a hacer una crítica al Estado moderno como si fuera el Estado hobbesiano. Eso se ha hecho hasta hace muy pocos años, ¿eh? Es decir, bueno, el Estado moderno, ¿no? La potencia avasalladora del Estado moderno, ¿no? Ya definido por Hobbes, la autoritas moderna. Pero vamos a ver, el Estado hobbesiano como tal, insisto, como esta pretensión de una centralización absoluta de las normas jurídicas que no conoce límite, tiene una vida cortísima, Y desde luego, a partir del siglo XVIII lo que aparece es otra cosa, que es esta figura por la cual se disponen límites a las acciones de los poderes públicos, y se determina un conjunto, por ejemplo, de derechos fundamentales, que determinan la producción normativa y que hacen que una norma pueda ser vigente sin ser válida, por no atenerse, insisto, a patrones que no son formales, procedimentales, sino también sustanciales. Esto, insisto, es lo que se llama Estado de Derecho, pero Estado de Derecho, ya no voy a poder contarlo mucho, ya lo siento. Estado de Derecho es una formulación tan poco unívoca que ni siquiera es traducible fácilmente de una lengua a otra. Entonces, en realidad, quería entrar un poco más aquí, pero simplemente lo dejo planteado por si a alguien le interesa, ¿no? Por si a alguien le interesa la cuestión, ¿no? Hablamos del Estado de Derecho como esto que ocurre cuando, ¿qué? Bueno, pues cuando simplemente el Estado no es que se expresa a través de leyes, no es que se expresa a través de leyes, no a través de costumbres, sino a través de otro tipo de procedimientos formales, sino de leyes, ¿no? El principio de legalidad, sino que el Estado constitucional es aquel en el cual la producción de normas se encuentra delimitada sustancialmente, no procedimentalmente, sino sustancialmente, por ejemplo, por el derecho de propiedad. Si el derecho de propiedad es inalienable, es indisponible, entonces ninguna ley que atente contra el derecho de propiedad será una ley válida. Esto es algo que Hobbes no podía conocer en absoluto. No hay nada del procedimiento hobbesiano que nos permita hacer algo así como un control jurisdiccional de la ley. Es decir, no, esta ley no vale porque atenta contra no sé qué derecho natural, porque ese no sé qué del derecho natural era justamente lo arcaico, ¿no? El derecho natural revolucionario, el derecho natural de raíz cristiana, etc. Todas las limitaciones prepolíticas al orden del mundo. Entonces, el Estado constitucional, por lo tanto, establece límites, insisto, sustanciales. Habría que insistir mucho más en esta idea. No es una limitación formal, es una limitación sustancial, que determina la validez de la ley. Ahora bien, ocurre lo siguiente: si asumimos esta modificación como una modificación fundamental, a lo que nos vemos llevados es a entender que
esta revolución jurídica que nos lleva más allá del espacio poesiano, es una revolución jurídica en la cual lo fundamental pasa a ser el tipo de derecho, el tipo de garantía, el tipo de contenido sustancial que está limitando la producción de norma. Esto es fundamental, esto es sencillamente fundamental, ¿no? Decir Estado de Derecho, es decir, efectivamente un sistema de garantías, un sistema de límites, pero lo que en cada caso opere como límite dependerá de otras cosas. Vamos a decir, ¿de qué otras cosas? Bueno, a lo mejor de los equilibrios sociales, y a lo mejor ya no, de la deducción de aquello que es necesario para que exista ley, ¿no? A lo mejor ya no deriva de eso, ¿no? De aquello sin lo cual no habrá ley. Bueno, esa es la pregunta hobbesiana clásica. Lo que se plantea para comprender el Estado de Derecho es otra cosa. ¿Qué derechos, qué garantías, qué límites precisos? Entonces, Estado de Derecho, insisto, se dice el Estado de Derecho como una idea más o menos unívoca, no equívoca. Estado de Derecho se dice habitualmente en inglés rule of law. Rule of law. En alemán la palabra empleada es Rechtsstaat. Y en castellano Estado de Derecho. Bueno, rule of law es con mucho la expresión más extendida. Rule of law no contiene ninguna mención a Estado, ¿no? Rule of law no contiene mención al Estado. Podemos pasar por encima de esto, claro, por encima de esto y que no nos importe, ¿no? Pero si entendemos que a lo mejor esto está diciendo algo, seguramente lo que está diciendo es que rule of law, ¿no? Según la fórmula clásica inglesa, lo que dice es primado del poder judicial, ¿no? De los jueces. Esto es defensa contra la arbitrariedad del Estado absoluto. Pero ¿quién ejerce esa defensa? No precisamente el Parlamento, que puede ser tan arbitrario como el rey. Quien ejerce la defensa de los derechos fundamentales de los ingleses, ¿no? Y por extensión, digamos, de los derechos fundamentales, son los jueces, no el Estado, ¿no? La formulación de la rule of law, por lo tanto, es una formulación que no gravita en torno a la idea de Estado, que es completamente diferente a la tradición continental o a la tradición alemana, ¿no? Del Estado de Derecho, completamente diferente, y por eso me interesaba antes destacarlo, ¿no? ¿Por qué la rule of law puede tener un peso tan fuerte en la propia legitimación del Estado neoliberal? ¿Por qué, no sé, en los estatutos de la sociedad Mont-Pelerin, ¿no? de Hayek, en el 47, ¿no? En las primeras líneas, ¿no? de los estatutos de la sociedad Mont-Pelerin, que es completamente fundamental, ¿no? En la vida posterior del neoliberalismo, se dice los valores de nuestra civilización están en riesgo. De lo que se trata es de volver a la rule of law. ¿A qué? Bueno, a ese tipo de, digamos, de control jurisdiccional, pero no precisamente parlamentario, pero no precisamente legislativo, pero no precisamente estatal, ¿no? Entonces, rule of law por una parte, ¿no? Como una forma, en efecto, de combatir la arbitrariedad política, pero no precisamente a partir de la ley como ley universal, sino a través de costumbres no escritas, de prácticas en común, etcétera, que los jueces sí defienden. Nos defienden de la arbitrariedad del Parlamento y de la arbitrariedad del rey, atendiendo a nuestras costumbres. Bueno, pues esto es completamente distinto a la otra tradición, digamos, continental, que deriva más bien del plano alemán, que responde a esta otra forma de articular las cosas, ¿no? A través del Estado, con un conjunto de límites constitucionalmente establecidos en constituciones escritas, naturalmente, que establecen estos vínculos, insisto, sustanciales y formales. Entonces, ahí, en esa misma tradición, lo que es necesario, lo que mencionaba antes, es atender al tipo de equilibrio social que está dando lugar a esas garantías, esos vínculos sustanciales. De entrada, y la fórmula más generalizada y más común, es el Estado liberal de derecho, ¿no? El Estado liberal de derecho. Estado liberal de derecho que lleva necesariamente las huellas de los combates de clase, ¿no? De la burguesía contra el Estado absoluto. Entonces, que tiene una prioridad fundamental en el plano penal, que es lo que teme, digamos, el poder ascendente, ¿no? La burguesía ascendente de los estados absolutos, la arbitrariedad de las detenciones, la arbitrariedad de los castigos. El Estado liberal de derecho, una conquista jurídica valiosísima, tiene naturalmente esa marca, la marca de decir limitación a las detenciones, ¿no? A las detenciones ilegales, ¿no? Defensa del habeas corpus, garantía de determinados derechos civiles como fundamentales, y al mismo tiempo garantía de los derechos de propiedad, ¿no? En el ámbito penal y en el ámbito mercantil, los focos fundamentales de la construcción del Estado liberal de derecho, el penal y el mercantil, ¿no?
no intromisión en las relaciones mercantiles, no intromisión en las cuestiones de seguridad corporal, ¿no? Que no seamos de nuevo detenidos arbitrariamente por el Estado. Eso responde obviamente a la fundación de un Estado de Derecho, pero está atravesado necesariamente por los vestigios de determinadas luchas de clase y determinados intereses. Entonces, Estado de Derecho como revolución con respecto al Estado hobbesiano, que sin embargo solo puede entenderse realmente a través de esta mirada poco prevenida contra la selectividad estratégica, que todo Estado desarrolla, las prioridades que establece. Por lo mismo, el Estado liberal de derecho tiene una característica que me parece fundamental, y es el hecho de que estos derechos fundamentales, de propiedad, pero también derechos procesales, derechos penales, se exigen ante el Estado. Y nada más que ante el Estado. Yo exijo, digamos, que el Estado no me detenga irregularmente, exijo que el Estado no me golpee, no me torture, no me maltrate, exijo que el Estado no me discrimine. Por lo mismo exijo que no haya ninguna intromisión en mis relaciones mercantiles. Pero no hay una concepción liberal por la cual el derecho sea exigible a todos los demás, sea exigible a terceros. Esto es, el Estado liberal de derecho es aquel que entiende que la solución de los problemas de arbitrariedad y de dominio se resuelven con derechos que se pueden exigir ante el Estado. Esto es, que la solución, diríamos, de las lógicas de sometimiento se resuelve en lo esencial reivindicando derechos ante el Estado. Y por eso el Estado es el más frío de los monstruos fríos, ¿no? Como dijo Nietzsche. Pero es que ocurre que para decir que los problemas de dominación se resuelven reivindicando derechos ante el Estado hay que estar en determinada posición social, digámoslo así, amablemente, ¿no? En determinada posición social. En esa posición social en la cual la dominación es esencialmente dominación del Estado, ¿no? Una mirada selectiva que, digamos, que es tan invisible que a veces, ¿no?, permea hasta los huesos, ¿no?, de nuestra propia concepción, ¿no? La creencia de que las relaciones de dominación y los problemas de poder se resuelven reivindicando derechos ante el Estado, ¿no? ¿Qué fantasía extraña es esta? Por la cual olvidamos nada menos que las lógicas de dominación más atroces, desde luego las desarrolladas hasta el siglo XX, son con muchísima diferencia las relaciones que establecen en el espacio privado, las relaciones privadas. No me refiero solo a las relaciones domésticas, que también, ¿no?, sino también al marco de las relaciones laborales o al marco de las relaciones de sometimiento entre grupos sociales, ¿no? Es que resulta que, claro, que los defensores del Estado liberal de derecho bien pueden tener, ¿no?, su énfasis colocado en esta exigencia de derechos ante el Estado, pero ocurre que mucha otra gente lo que sufre son lógicas de dominación no precisamente del Estado, ¿no? Y que esas lógicas son considerablemente más atroces que la lógica de la dominación que se deriva en el siglo XVIII, en el siglo XIX del Estado, ¿no? Del débil Estado moderno, que tenía dificultades, digamos, organizativas y logísticas para llevar a cabo dominaciones a gran escala. Ahora, los poderes particulares, esos eran irrestrictos. Entonces, la ilusión constitutiva del Estado liberal de derecho sería esta, porque creo que en parte es también nuestra ilusión. La idea de que los problemas de poder se resuelven limitando la acción de los poderes estatales e imaginando que el marco de la sociedad civil es en efecto ese marco en el cual no existe guerra, no existe dominación, y que por lo tanto, bien entendido, ¿no?, en el caso de los estados liberales de derecho, bueno, yo puedo bien exigir no ser golpeado por el Estado, pero lo que ocurre en la fábrica no es incumbencia del Estado, ¿no? A quien se golpea en la fábrica no es incumbencia del Estado, y a quien se golpea en el domicilio muchísimo menos, ¿no? Ahí no rige el derecho liberal, el derecho liberal, insisto, es el derecho, ¿no?, defendido, consolidado precisamente por unas relaciones de antagonismo y de limitación frente al Estado, ¿no? Y eso define, insisto, una diferencia que es completamente fundamental, aunque solo sea por poner un pie fuera del diagrama liberal, que ha tenido, digamos, una difusión, una hegemonía tales, ¿no?, que en gran medida seguimos imaginando que aquello que resolverá los problemas de dominación es establecer un límite a las acciones de los poderes públicos. Y digamos, y arrojar, ¿no?, una ceguera o un olvido sobre la cuestión realmente decisiva para el Estado contemporáneo, y es la concentración de poder privado. Y las relaciones de dominación derivadas en el plano económico
de la corporativización, de la monopolización y del desarrollo, por ejemplo, de lógicas de dominación en el espacio laboral. Eso es algo que está completamente más allá de la frontera del Estado de Derecho liberal. Vamos, si me traes 5 minutos más, pues voy a hacer